¿Cuál es el futuro de los cazas Mirage 2000 y MiG-29? ¿Aún les queda tiempo de vida o es que ya son muy antiguos? ¿Hay presupuesto para una modernización de cazas? Y si es así, ¿cuáles serían las opciones? Quédate hasta el final del video y te prometo que no te vas a arrepentir. La Fuerza Aérea del Perú se ha caracterizado por introducir nuevas tecnologías y mantener ventaja tecnológica a lo largo de décadas. Sin embargo, malas gestiones públicas por parte de administraciones que no han entendido las lecciones que la historia le ha enseñado al Perú, han descuidado los requerimientos de las Fuerzas Armadas, no solamente la aviación de caza, pero es en este segmento donde se cierne la sombra de la duda sobre el futuro de la que es, sin duda, el principal sistema de armas de cualquier instituto armado, el arma decisiva para la victoria y uno de los principales elementos de un exitoso aparato disuasivo. Si bien en la actualidad no existen conflictos potenciales con otros países de América del Sur, salvo un pequeño triángulo terrestre estructurado por el gobierno de un país vecino, la historia del Perú es muy diferente a la de otros países de la región, habiendo sido involucrado desde hace más de un siglo en repetidos conflictos militares que fueron iniciados por otros países. Además, está el hecho de haber sufrido el flagelo del terrorismo doméstico. El programa de modernización militar en el Perú cobró impulso inicial en el gobierno 2006-2011, en el segundo gobierno de Alan García, quien intentó comprar nuevos tanques y comenzó el proyecto de modernización de medias de los cazas Mirage 2000 y MiG-29. Su vicepresidente, el almirante Luis Giampietri, lanzó la iniciativa para analizar la compra de por lo menos un avión AEWIC. Lamentablemente, no fue concretada. Fue en este gobierno que el Producto Bruto Interno, PBI, de Perú creció como nunca y la pobreza se redujo de manera sorprendente. El Perú se presentó al mundo como un país donde el capitalismo popular del pueblo era una posibilidad real. Ingresó el gobierno 2011-2016 con un militar en retiro como Ollanta Humala como presidente. Se esperaba no solamente la continuidad del programa de modernización militar, sino una profundización del mismo. Lo que ocurrió en parte, curiosamente, se interrumpió en este gobierno el proyecto más importante, la modernización de los cazas. Como para balancear las expectativas, se realizaron una serie de compras que tuvieron mayor incidencia en el brazo logístico militar, a pesar de las continuas quejas. No eran reportajes, eran quejas de la prensa no especializada sobre las supuestas compras masivas de armas que solamente se tradujeron en misiles antitanque y en sistemas MLRS sobre camiones chinos que han tenido más de un inconveniente de origen. En paralelo, el gobierno de Humala comenzó a incrementar el tamaño del aparato estatal, aumentando significativamente el gasto corriente. Esta tendencia continúa hoy a pesar de la crisis económica y la pandemia, y se le sumó un abultado endeudamiento externo en los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski de 2016 a 2018, Martín Vizcarra de 2018 a 2020 y Francisco Sagasti. El endeudamiento externo reciente ha sido canalizado a gasto corriente y muy poca obra. Las Fuerzas Armadas del Perú han sido devueltas al final de la cola, a donde habían sido enviadas por el gobierno de Alejandro Toledo de 2001 al 2006. La Fuerza Aérea del Perú ha alineado 36 cazas Mirage 5P DP, comprados en la década de los 60, dándose el lujo de transferir 10 unidades a la Argentina para compensar las pérdidas en la Guerra de las Malvinas. Más de 50 cazabombarderos Sukhoi Su-22 tuvieron legendario servicio en la Fuerza Aérea del Perú, junto a decenas de aviones de soporte aéreo A-37B, Dragonfly, bombarderos Canberra y aviones de entrenamiento básico avanzado MB-33-9A. Nuevamente, en la década de los 80, la Fuerza Aérea del Perú da un salto tecnológico con el contrato de compra-venta de 26 cazas Mirage 2000 con el fabricante francés Dassault. Lamentablemente, con el ingreso de un nuevo gobierno en la segunda mitad de la década, la compra se redujo a solamente 12 unidades.
Una decisión que seguramente influyó años después en el ánimo de los gobernantes de Ecuador para tentar una vez más fortuna en territorio peruano con el conflicto del Cenepa en el verano de 1995. Fue la posibilidad de un conflicto generalizado con Ecuador, lo que obligó al gobierno peruano de entonces a buscar la compra de armamento en el exterior. Los plazos de entrega de aviones de combate de nueva fabricación los descartaba de plano, y las inquietudes geopolíticas de algunos gobiernos donde tienen residencia fiscal. Varios importantes fabricantes de casas descartaba casas de origen estadounidense. A los rusos se les adeudaba aún fondos por las compras realizadas en los 70, y los franceses habían elevado el costo del capaz Mirage 2000. Una muy interesante oferta de Bielorrusia le permitió a la Fuerza Aérea del Perú hacerse de 18 cazas MiG-29S y MiG-29V usados, pero de primera línea, nuevamente haciendo de la Fuerza Aérea del Perú un pionero tecnológico, incluyendo misiles con alcance más allá del horizonte y 18 aviones de soporte aéreo cercano, Su-25. Fue la presentación en el Perú de los cazas MiG-29 el factor que terminó por enfriar las posibilidades de un nuevo conflicto con Ecuador. Posteriormente, se tuvo conocimiento que la compra estuvo teñida por actos de corrupción. Años después, se compra a Rusia un pequeño lote de 3 cazas MiG-29SE, la única manera para que los rusos acepten hacerse cargo del soporte logístico del escuadrón MiG-29. Desde entonces, la Fuerza Aérea del Perú ha perdido 3 cazas MiG-29 en accidentes, 2 por fallas técnicas y 1 por desorientación espacial del piloto. En 2017, al gobierno de Kuczynski se le presentaron los planes multianuales de adquisición para la modernización de las Fuerzas Armadas. Desde entonces, lo poco que se ha hecho ha avanzado a paso de tortuga. La operatividad de la aviación de caza en la Fuerza Aérea es un reflejo de la crítica coyuntura. Los aviones de soporte aéreo cercano Su-25 están siendo recuperados de manera paulatina para que puedan prestar servicios por unos 10 años más. Los cazas Mirage 2000 y MiG-29 se aproximan de manera sostenida al final de su ciclo de vida. Existe la posibilidad de que la Fuerza Aérea del Perú corra la misma suerte de la Fuerza Aérea Argentina, que se quedó sin cazas supersónicos al retirar los Mirage 3-4. Una alternativa para evitar tamaño despropósito es el mercado de segunda mano, pudiendo el Ministerio de Defensa sondear las horas remanentes que tienen cazas Mirage 2000 en Francia, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, y sopesar voluntad de dichos gobiernos para vender a precio razonable sus cazas de ala delta. Más complicada la compra de cazas MiG-29 por las sanciones que aún pesan sobre Rusia, siempre teniendo en cuenta que la compra de equipos militares queda supeditada a la salida de la crisis económica que atraviesa actualmente el Perú. Para ustedes, mis suscriptores, ¿cuál creen que sería la mejor opción para renovar los MiG-29 o Mirage 2000? Tu respuesta, déjala en los comentarios. ¿Estás a favor de un reemplazo de cazas para Perú? Si te ha gustado este video o te ha parecido entretenido o interesante, no te vayas sin dejar un like, y lo más importante, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Sin más comentarios, me despido. Hasta la próxima.